Si hoy te dijera que existe un odio ancestral, registrado en la Biblia Sagrada, que sobrevivió siglos y marcó a generaciones enteras, ¿lo creerías? Un odio tan profundo que no era solamente político, ni cultural, ni religioso, sino una herida abierta que dividía pueblos enteros. Ese conflicto no solo explica la enemistad entre judíos y samaritanos, sino que revela un misterio espiritual que todavía nos toca hoy. Muy pocos lo saben, pero detrás de esta división había un secreto relacionado con la fe, la verdadera adoración y el plan eterno de Dios. Y lo que es más impactante, en medio de esa enemistad, Jesucristo apareció para romper las cadenas y mostrar que el reino de Dios no tiene muros. Quédate conmigo, porque lo que vamos a revelar en este video puede transformar tu manera de leer las profecías bíblicas y abrir tus ojos a una verdad que casi nadie enseña. Imagina dos pueblos que comparten la misma raíz en Abraham, Isaac y Jacob, pero que se miran como enemigos. Imagina generaciones enteras que crecen aprendiendo a despreciar al otro, a llamarlo impuro, a evitar cualquier contacto. Así vivían los judíos y los samaritanos. Los unos se consideraban guardianes de la verdadera palabra de Dios, mientras que los otros defendían con orgullo su propia identidad y su propio monte sagrado. Lo que comenzó como una división política después de Salomón terminó siendo una guerra espiritual que parecía no tener fin. ¿No es acaso la misma historia que vemos hoy en nuestro mundo? Familias divididas, iglesias enfrentadas, sociedades que prefieren el muro del prejuicio en lugar del puente del amor. Si lo entiendes, verás que esta no es solo una historia antigua, es un espejo que refleja tu propia vida. Y aquí viene lo más provocador. En medio de esa hostilidad, Jesucristo hace lo impensable. Habla con una mujer samaritana, rompe siglos de odio en un instante y ofrece algo que nadie más podía dar: agua viva que sacia para siempre. No era solo un gesto cultural, era una revelación espiritual. La salvación no depende de tu linaje, ni de tu templo, ni de tus tradiciones, sino de abrir tu corazón al Mesías. Jesús mostró que el poder de Dios no está limitado por muros humanos. Lo que para judíos y samaritanos era una guerra eterna, para Cristo fue la oportunidad de revelar que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Qué muros estás levantando en tu vida que Jesús quiere derribar hoy? Este video no es solo un repaso histórico, es una invitación a que examines tu propio corazón, porque los muros que dividían a judíos y samaritanos son los mismos que tú y yo levantamos cada vez que dejamos que el odio, el rencor, el orgullo o el prejuicio gobiernen nuestras relaciones. Y Cristo sigue llamándonos a derribarlos, a beber del agua viva, a experimentar el Espíritu Santo que sana, restaura y une lo que estaba roto. Hermano, este mensaje puede cambiar tu manera de ver las divisiones en tu vida, esas que tienes con tu familia, con tu iglesia o incluso dentro de ti mismo. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy no son simples datos, son llaves espirituales que, si las tomas, pueden transformar tu fe para siempre. Y antes de comenzar, déjame invitarte. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, si anhelas entender las Escrituras con profundidad y descubrir secretos escondidos en la Biblia Sagrada, suscríbete ahora a este canal y activa la campana de notificaciones. Este no será un video más, será un encuentro con la palabra de Dios que te llevará a nuevas dimensiones de fe, de revelación y de propósito. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede ser la chispa que despierte tu vida espiritual de una manera que jamás imaginaste. Después de la grandeza y esplendor del reinado de Salomón, el pueblo de Israel se encontraba en un punto decisivo de su historia. El reino, que había conocido unidad bajo David y prosperidad bajo Salomón, se dividió, y esta ruptura no fue un mero asunto político, sino un reflejo del estado espiritual del pueblo. La Biblia Sagrada nos muestra que la división comenzó con la desobediencia, porque cuando el corazón se aleja de Dios, inevitablemente se fractura lo externo. El reino del norte, con su capital en Samaria, se apartó del templo de Jerusalén y comenzó a buscar caminos propios. El reino del sur, con su capital en Jerusalén,
se consideraba guardián de la pureza de la fe. Sin embargo, ambos compartían un mismo problema. Habían permitido que su fe se debilitara al darle lugar al pecado y a la idolatría. Muy pocos conocen esta clave. La división de un pueblo comienza siempre con la división del corazón. ¿Te has detenido a pensar si tu vida también refleja esa lucha entre obediencia y rebeldía? Con el paso de los años, el reino del norte se hizo cada vez más vulnerable hasta que cayó bajo la mano poderosa del imperio asirio. Los asirios, como estrategia de dominio, llevaron cautivos a muchos israelitas y trajeron pueblos extranjeros para ocupar la tierra. Estos nuevos habitantes trajeron consigo sus dioses, sus ritos y su manera de vivir, que pronto se mezclaron con las tradiciones israelitas que aún permanecían. De esta fusión nació un pueblo híbrido, los samaritanos. A los ojos de los judíos de Judá, esto era una corrupción imperdonable, una traición a la identidad espiritual de Israel. Ellos veían a los samaritanos como un pueblo de sangre mezclada, como si hubiesen perdido la esencia del pueblo escogido de Dios. Esdras y Nehemías, más tarde, reforzarían esta visión, recordando al pueblo que no debían unir lo santo con lo profano. Aquí encontramos una verdad espiritual que casi nadie enseña. El enemigo siempre intentará diluir la palabra de Dios, mezclándola con creencias humanas, para que pierda su fuerza transformadora. El resentimiento entre judíos y samaritanos no nació de la nada. Fue el fruto amargo de siglos de heridas, orgullo y diferencias religiosas. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, incapaces de adorar al verdadero Dios como correspondía. Los samaritanos, por su parte, sentían el desprecio en la carne y respondían con hostilidad. El muro de odio se hizo más grande con cada generación, transmitiendo no solo historias, sino prejuicios y cicatrices. Esto nos revela una lección poderosa. Cuando no hay arrepentimiento, las heridas del pasado se convierten en cadenas para el futuro. El Espíritu Santo desea sanar esas heridas, pero cuando lo rechazamos, terminamos repitiendo los mismos patrones de división. ¿No te parece actual? Familias divididas por pleitos pasados, iglesias enfrentadas por diferencias pequeñas, corazones que prefieren recordar la ofensa en lugar de abrazar el perdón. El conflicto entre judíos y samaritanos era también una batalla por la identidad espiritual. Los judíos afirmaban: solo en Jerusalén está el templo verdadero, solo allí habita la presencia de Dios. Los samaritanos levantaron su monte sagrado en 1900 Gerizim y decían: aquí adoramos al Dios de nuestros padres. Dos pueblos, un mismo Dios, pero dos altares que se contradecían. Esta es una imagen profética de lo que ocurre cuando el hombre levanta su propio camino de oración y culto, ignorando el diseño establecido por Dios. Jesús mismo lo confirmaría siglos después en Juan 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero lo más asombroso es lo que dice a continuación: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 22, 23. Lo que parecía una disputa eterna, en realidad era un anuncio de que el culto verdadero no estaría limitado a un templo físico, sino a la presencia del Espíritu Santo. Querido hermano, la enseñanza práctica es clara y penetrante. Lo que destruyó la unidad del antiguo Israel no fue un ejército extranjero ni un rey opresor, sino la división interna del corazón. Lo mismo ocurre hoy. Si en tu vida hay una lucha entre lo que sabes que es correcto y lo que deseas hacer, esa fractura puede llevarte a perder la bendición de Dios. El llamado es a restaurar la unidad interna a través de la palabra de Dios, dejando que la luz de Jesucristo ilumine cada rincón oscuro. Así como Israel sufrió por su división, nosotros sufrimos cuando levantamos muros en nuestro interior. Pero la promesa es gloriosa. Si dejamos que el poder de Dios actúe, todo muro puede caer. La pregunta es inevitable. ¿Permitirás que tu vida repita la historia de Samaria y Jerusalén, o dejarás que el reino de Dios una tu corazón dividido en una sola fe? La división entre judíos y samaritanos no fue solo política o étnica, se transformó en una guerra de culto, en una batalla por determinar cuál era el lugar legítimo
donde habitaría la presencia del Altísimo. Los judíos afirmaban con convicción: en Jerusalén está el templo que Dios escogió para morar. Deuteronomio 12:5. Allí había sido edificado el templo de Salomón. Allí descendía la gloria. Allí se ofrecían los sacrificios. Para ellos, Jerusalén era sinónimo de fidelidad. En contraste, los samaritanos levantaron su propio lugar sagrado en el monte Gerizim, donde proclamaban: aquí es donde nuestros padres adoraron. Para ellos, su monte era la reivindicación de una identidad perdida, una forma de decir: aunque nos rechacen, Dios todavía está con nosotros. Aquí encontramos la raíz de un resentimiento mutuo. Para los judíos, los samaritanos eran traidores. Para los samaritanos, los judíos eran orgullosos y excluyentes. Muy pocos comprenden que, detrás de estas disputas geográficas, había una batalla más profunda. ¿Dónde habita realmente el poder de Dios? El conflicto se volvió tan fuerte que marcaba la vida cotidiana. Un judío no podía aceptar una ofrenda samaritana. Un samaritano no podía entrar al templo de Jerusalén sin ser rechazado. Incluso los caminos estaban divididos. Si un judío tenía que pasar por Samaria, prefería rodear kilómetros enteros antes que contaminarse con su impureza. Este rechazo recíproco no solo levantó muros físicos, sino muros espirituales que separaban a unos de otros. Y sin embargo, en medio de este odio, los samaritanos seguían orando a Jehová en su monte, leyendo la palabra de Dios en la versión reducida de la Torá que ellos conservaban y esperando la llegada del Mesías. El problema no era que habían olvidado a Dios, sino que habían intentado acercarse a Él a su manera. No, ¿es esto lo mismo que ocurre hoy en tantas personas? Quieren la bendición del reino de Dios, pero la buscan fuera del diseño que Él estableció. La Biblia nos recuerda que la adoración siempre fue un asunto delicado. Cuando los hombres levantan altares en lugares que Dios no ha escogido, el resultado es confusión. Los samaritanos decían: aquí está Dios en Gerizim. Los judíos respondían: no, Él está en Jerusalén. Pero Jesús enseñaría después que el Padre no se limita a un lugar, sino que busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Aquí está el tesoro escondido. Tanto samaritanos como judíos estaban aferrados a un templo físico, pero el Espíritu Santo estaba preparando una revelación mayor. Esto nos confronta. ¿Cuántas veces reducimos a Dios a un lugar, a una tradición, a una forma externa de oración? ¿Cuántas veces creemos que solo en nuestro círculo está la verdad, cuando en realidad la grandeza de Dios sobrepasa toda frontera humana? Lo impresionante es que este conflicto religioso alimentaba el desprecio social. Los judíos miraban a los samaritanos como impuros, como si no tuvieran acceso a la salvación. Ellos eran, según la mentalidad judía, un pueblo mezclado y por lo tanto indigno. Y sin embargo, los samaritanos también tenían su orgullo. Ellos miraban a los judíos como arrogantes que habían monopolizado la fe. Así, dos pueblos que compartían raíces comunes en Abraham, Isaac y Jacob vivían como enemigos irreconciliables. Esta es una lección poderosa para nosotros. El enemigo siempre tratará de dividir lo que Dios unió. Así como un matrimonio se fractura cuando se levantan dos altares en un mismo hogar, el del orgullo y el de la falta de perdón, también el pueblo de Dios pierde fuerza cuando decide dividirse por lo externo en lugar de unirse en lo esencial. Amado oyente, la lección espiritual es clara. Dios no habita en templos de piedra, sino en corazones rendidos. No es el lugar lo que santifica la presencia, es la presencia la que santifica el lugar. Hoy, muchos siguen discutiendo sobre denominaciones, templos, doctrinas secundarias, como si Dios estuviera limitado a paredes humanas. Pero el poder de Dios sigue manifestándose en aquellos que, sin importar el lugar, doblan sus rodillas y elevan su alma en sinceridad. La pregunta para ti es: ¿estás adorando en espíritu y en verdad o simplemente defendiendo un monte contra otro? Lo que viene a continuación mostrará cómo este odio acumulado llegó a un punto máximo en los tiempos de Jesucristo y cómo solo Él pudo romper esa barrera que parecía eterna. En los días de Jesucristo, el muro entre judíos y samaritanos ya no era invisible, era un muro tangible en la vida cotidiana.
El odio que había comenzado siglos atrás se había convertido en una herencia cultural. Los samaritanos rechazaban a los judíos que atravesaban sus tierras, muchas veces cerrándoles el paso o agrediéndolos. Los judíos, por su parte, llamaban a los samaritanos impuros y evitaban cualquier contacto con ellos. Incluso los rabinos enseñaban que compartir alimento con un samaritano era equivalente a contaminarse. El conflicto no era solo religioso, era también social, cultural y emocional. Era como una herida abierta que nunca sanaba. Este odio recíproco se respiraba en cada aldea, en cada mirada, en cada paso por las calles. Muy pocos comprenden esto. Cuando el odio se normaliza, deja de parecer extraño y se convierte en parte del día a día. No sucede igual en nuestras sociedades actuales, donde prejuicios y divisiones ya son vistos como naturales. La Biblia nos da ejemplos de esta hostilidad. En Lucas 9, 52-53, cuando Jesús quiso pasar por una aldea de samaritanos camino a Jerusalén, los samaritanos lo rechazaron simplemente porque su rostro estaba puesto hacia la ciudad santa. Fue un acto de desprecio abierto, y la reacción de los discípulos fue inmediata. Querían pedir fuego del cielo para destruirlos, como Elías lo había hecho con los enemigos de Dios. Pero Jesús los reprendió y les dijo: «El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Aquí vemos la diferencia. Mientras el odio humano busca destruir, el poder de Dios busca salvar. Mientras los hombres levantan muros de rencor, Cristo extiende manos de salvación. Este odio era tan profundo que incluso en las parábolas de Jesús se refleja. Cuando él contó la historia del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, estaba provocando un escándalo en la mente de sus oyentes. ¿Cómo podía ser que el ejemplo de misericordia no viniera de un sacerdote o un levita, sino de un samaritano, aquel a quien despreciaban como impuro? Jesús estaba mostrando que la vida eterna no se alcanza por pertenencia étnica ni por ritos religiosos, sino por amar al prójimo con compasión. Aquí está la clave espiritual. La verdadera adoración no está en el templo que defiendes, sino en la misericordia que practicas. Por eso, Jesús estaba derribando no solo las murallas físicas, sino las murallas invisibles del corazón. La hostilidad también se veía reflejada en el lenguaje. Los judíos usaban la palabra samaritano como un insulto. En Juan 8:48, incluso se atrevieron a llamar a Jesús samaritano y endemoniado, como si esas palabras fueran equivalentes. Para ellos, ser samaritano era ser menos que humano. Este detalle revela la magnitud del odio. Cuando se deshumaniza al otro, todo acto de violencia se justifica. ¿No es esa la misma raíz de tantas guerras, racismo y persecuciones que vemos hoy? Cuando olvidamos que el otro también lleva la imagen de Dios, abrimos la puerta a la destrucción. Aquí comprendemos la importancia del Espíritu Santo. Solo Él puede recordarnos que cada vida tiene valor eterno. Amado hermano, la lección espiritual es profunda. El odio acumulado puede atravesar generaciones, pero el reino de Dios no se detiene ante esas barreras. Jesús mostró que la enemistad entre judíos y samaritanos no era un simple conflicto del pasado, sino un espejo de nuestra propia incapacidad para amar al que es diferente. Hoy, tú y yo debemos preguntarnos: ¿a quién estoy llamando impuro en mi corazón? ¿A quién estoy evitando por prejuicio o resentimiento? Porque lo que parecía imposible, que judíos y samaritanos se reconciliaran, Cristo lo hizo posible. Y si Él pudo derribar ese muro, también puede derribar el tuyo. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación mostrará cómo Jesús no solo denunció el odio, sino que dio un paso escandaloso: hablar con una mujer samaritana y ofrecerle la agua viva de la vida eterna. La escena de Juan 4 es uno de los momentos más revolucionarios de toda la Biblia Sagrada, aunque muchos la leen sin percibir la magnitud de lo que allí ocurrió. Jesús, cansado del camino, se detiene en un pozo en Samaria, y una mujer samaritana se acerca para sacar agua. A primera vista, parece un encuentro casual, pero espiritualmente es un terremoto. Cristo está a punto de derribar siglos de odio, orgullo y separación. Para entenderlo, debemos recordar lo que ya vimos. Judíos y samaritanos no se trataban,
y mucho menos un rabino judío podía hablar en público con una mujer samaritana. Sin embargo, Jesús rompe dos barreras al mismo tiempo, la barrera étnica y la barrera de género. Con un gesto tan simple como pedir agua, el Hijo de Dios desafió toda una estructura cultural de desprecio. Y lo más impactante es que lo hizo no para provocar, sino para salvar. ¿No es esto un retrato del poder de Dios, que no espera que el hombre derribe sus muros, sino que entra directamente en medio de ellos para abrir un camino de salvación? Cuando Jesús le dice, «Dame de beber», Juan 4:7, no está mostrando necesidad física, aunque estaba cansado y sediento, sino que está abriendo la puerta a una revelación mayor. La mujer, sorprendida, le responde, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Juan 4:9. Esa respuesta refleja siglos de historia comprimidos en una sola frase. Ella no podía creer que un judío rompiera el silencio de odio. Pero Jesús no se detiene en las apariencias, sino que va al corazón. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Juan 4:10. Aquí está la clave espiritual que casi nadie enseña. Cristo usa la necesidad cotidiana, el agua, como puerta de entrada para hablar de la vida eterna. Él transforma lo común en una oportunidad de revelación. Pregúntate, ¿estás atento a cómo Dios usa tus rutinas diarias para mostrarte verdades profundas? La conversación se va desarrollando como una escalera hacia lo eterno. Jesús le habla de un agua que quita la sed para siempre, que brota como un manantial en el interior, símbolo del Espíritu Santo. Ella, al principio, entiende en términos físicos, piensa en no tener que volver al pozo, pero Cristo la guía hacia una comprensión más alta. El verdadero pozo no está en la tierra, está en el alma. Muy pocos comprenden esto. La sed más grande del ser humano no es de agua ni de pan, sino de propósito, de perdón, de palabra de Dios. El profeta Amós ya lo había dicho. «He aquí vienen días», dice Jehová, «en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Amós 8:11. Jesús se presenta a esta mujer como la respuesta a esa profecía. Allí, junto al pozo, el reino eterno estaba irrumpiendo en su historia personal. Pero Jesús no se queda en la teoría. Él toca la herida. Le dice, «Ve, llama a tu marido y vuelve acá». Ella responde, «No tengo marido». Y Jesús revela, «Bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4:16-18. Aquí se manifiesta el poder de Dios que penetra lo oculto. Jesús no expone su pecado para humillarla, sino para liberarla. Este detalle es oro puro. Antes de darle el agua viva, Cristo abre su corazón para que la sanidad entre. ¿Cuántas veces nuestra vida espiritual no avanza porque evitamos que Dios toque nuestras heridas más profundas? La mujer reconoce en él a un profeta y poco a poco su corazón se abre a la verdad. Lo que parecía un encuentro casual se convierte en un despertar espiritual. El desenlace es glorioso. Aquella mujer marginada corre a su ciudad y anuncia, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Juan 4:29. El testimonio de una mujer samaritana, despreciada por su gente, se convierte en la puerta para que toda una ciudad escuche a Jesucristo. Lo que ni judíos ni samaritanos pudieron lograr en siglos de disputas, Jesús lo logró en un solo diálogo, derribar el muro del odio con un gesto de gracia. Amado hermano, aquí está la aplicación para tu vida. Cristo quiere entrar en tu Samaria personal, allí donde guardas resentimientos, prejuicios o dolores. Él no viene a juzgarte, sino a ofrecerte agua viva que sacie tu alma. La pregunta es, ¿vas a seguir bebiendo de pozos que no quitan la sed, o vas a dejar que el Espíritu Santo te llene con su río de vida? Pero eso no es todo, porque lo que sigue son las lecciones espirituales que este encuentro deja para nosotros hoy. Lecciones que, si las aplicas, pueden transformar tu fe de raíz. La historia entre judíos y samaritanos no quedó en el pasado. Sus heridas, su desprecio mutuo y su larga enemistad son un espejo de lo que aún vivimos hoy.
Los muros que ellos levantaron entre sí no eran tan diferentes de los que nosotros seguimos levantando en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras sociedades. Jesús mismo dijo en Juan 17, orando al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Sin embargo, todavía hoy seguimos construyendo barreras que nos separan. Muy pocos comprenden esto. Cada vez que levantas un muro en tu corazón, limitas el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Cada vez que te niegas a perdonar, estás repitiendo el mismo error de judíos y samaritanos. Por eso, la primera lección espiritual es clara: no levantar muros. No permitas que el odio, el prejuicio o la herida del pasado se conviertan en una muralla que te impida experimentar la plenitud del reino de Dios. La segunda lección es buscar unidad en lo esencial. Los judíos estaban convencidos de que la verdad residía en Jerusalén, los samaritanos de que estaba en el monte Gerizim, y ambos estaban atrapados en discusiones sin fin. Pero Jesús cambió todo cuando reveló que la verdadera adoración no dependía de un lugar físico, sino de un corazón rendido. Esto nos enseña que lo importante no es defender la tradición, sino vivir la esencia, adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuántas veces los creyentes hoy se dividen por diferencias menores? Un estilo de música, una forma de predicar, una costumbre cultural. Sin darnos cuenta, levantamos trincheras en nombre de la fe. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo esencial es Cristo, su cruz, su sangre derramada para nuestra salvación y la promesa de vida eterna. Todo lo demás, si no lleva a la unidad en Cristo, puede convertirse en obstáculo. Pregúntate hoy, ¿estás defendiendo lo esencial o estás atrapado en lo accesorio? La tercera lección es superar el odio con amor. Entre judíos y samaritanos, el desprecio era tan grande que parecía imposible imaginar reconciliación. Pero Jesús, con su encuentro en el pozo, demostró que lo que parecía imposible para los hombres es posible con el poder de Dios. Él no solo habló con una samaritana, la honró, la escuchó, la transformó en portadora de buenas nuevas. Ese gesto nos enseña que la verdadera victoria espiritual no se logra devolviendo odio con odio, sino venciendo el mal con el bien. Romanos 12:21. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que alguien te desprecia, que alguien te hiere? La respuesta de Jesús sigue siendo la misma: ama, perdona, ora por tus enemigos. Allí donde el odio se alimenta, el Espíritu Santo quiere sembrar compasión. Allí donde el desprecio parece eterno, el amor de Dios puede hacer brotar reconciliación. Muy pocos entienden esto. El arma más poderosa del cristiano no es la venganza, sino el perdón. Una cuarta lección es reconocer que los conflictos del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Judíos y samaritanos cargaron siglos de rencor que les impidieron caminar juntos, pero cuando Cristo entró en escena, mostró que la historia podía cambiar. Lo mismo sucede contigo. Quizás vienes de una familia dividida, de una iglesia fracturada, de una relación marcada por el dolor, y quizás pienses, así siempre será. Pero el poder de Dios puede escribir una nueva historia. Jesús le mostró a la mujer samaritana que su pasado no era su condena, sino el punto de partida para un futuro diferente. Esa es también tu promesa. No eres prisionero de lo que fuiste, sino heredero de lo que Dios te ha prometido. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas cuando dejaron que Dios interviniera. Y la gran pregunta es, ¿vas a seguir alimentando las heridas del pasado o vas a permitir que Cristo te dé agua viva para un nuevo comienzo? Finalmente, la quinta lección es entender que lo que sucedió en el pozo de Samaria es un llamado personal para ti hoy. Jesús sigue encontrando a hombres y mujeres junto a sus pozos, pozos de rutina, pozos de soledad, pozos de sed espiritual. Y en cada encuentro ofrece lo mismo, agua viva que sacia para siempre. Ese agua es la revelación de su gracia, la llenura del Espíritu Santo, la seguridad de la salvación y la promesa de la vida eterna. Amado hermano, esta no es solo una historia antigua, es una invitación para ti. La pregunta final es directa.
¿Estás construyendo muros como los judíos y samaritanos o estás dispuesto a romperlos como Jesús? Porque lo que parecía imposible, derrumbar siglos de odio, se cumplió en un instante cuando una mujer creyó en el Mesías. Y si Él pudo hacerlo con pueblos enteros, también puede hacerlo contigo. Hoy es el día de dejar tus muros y beber del agua viva que solo Cristo ofrece. El odio entre judíos y samaritanos no fue una simple anécdota histórica, fue una herida profunda que atravesó siglos. Una división nacida de errores políticos, de mezclas culturales y de disputas religiosas. Una enemistad que parecía imposible de sanar. Y sin embargo, en medio de esa hostilidad, apareció Jesucristo para mostrar que incluso el muro más alto puede caer con un gesto de gracia. Él no se limitó a enseñar desde lejos, se acercó a la mujer samaritana y le ofreció lo que nadie más podía darle: agua viva, símbolo del Espíritu Santo y de la vida eterna. Ese encuentro fue más que un diálogo, fue la demostración de que el reino de Dios no tiene fronteras humanas. Hermano, ¿no te das cuenta? Lo mismo que pasó entre judíos y samaritanos puede estar ocurriendo hoy en tu corazón, en tus relaciones, en tu comunidad. La pregunta es, ¿vas a repetir la historia de división o vas a dejar que Cristo derribe tus muros? Miremos con atención la lección espiritual. Cuando los hombres levantan muros, Dios abre pozos. Cuando el odio parece eterno, el poder de Dios muestra que el amor es más fuerte. La mujer samaritana pasó de ser despreciada a ser testigo de Cristo, y su testimonio abrió las puertas de la salvación a toda una ciudad. Esto nos recuerda que lo que el mundo desecha, Dios lo escoge. Lo que los hombres llaman impuro, Él lo limpia. Lo que parece perdido, Él lo redime. Muy pocos lo entienden. Tu dolor, tu rechazo, tus heridas pueden convertirse en instrumentos de gracia si los entregas al Señor. Así como Samaria se convirtió en escenario de revelación, tu vida puede convertirse en escenario del milagro. Pero para eso, necesitas rendirte, dejar tus muros y beber del agua viva que Cristo ofrece. Hoy en día, seguimos viendo divisiones en todos los niveles. Familias que no se hablan, iglesias enfrentadas, sociedades marcadas por el odio. Pero Cristo sigue llamándonos a vivir la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo lo escribió en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta palabra no es poesía, es profecía cumplida en Jesús. Si Él pudo reconciliar a judíos y samaritanos, también puede reconciliar lo que parece imposible en tu vida. La pregunta es, ¿vas a seguir construyendo muros de orgullo y resentimiento? ¿O vas a dejar que Cristo construya puentes de perdón y amor? El llamado hoy es a ser instrumentos de reconciliación, no de división, a ser testigos de gracia, no portadores de prejuicios. Hermano, ahora te hablo directamente a ti. Piensa en ese muro que llevas dentro. Tal vez es un rencor contra alguien de tu familia, una herida de tu infancia, un resentimiento con la iglesia, o incluso una lucha interna contigo mismo. Ese muro no es diferente al que separaba a judíos y samaritanos, pero hoy tienes la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo lo derrumbe. La palabra de Dios no te pide que justifiques lo que pasó, sino que lo entregues en las manos del Señor. Así como Jesús se sentó junto al pozo para esperar a la samaritana, hoy está esperándote a ti junto al pozo de tu vida, listo para ofrecerte un agua que sacia tu sed más profunda. ¿Vas a seguir bebiendo de cisternas rotas o vas a recibir la fuente de agua viva que es Cristo? Y antes de terminar, quiero dejarte con una invitación clara. Escribe en los comentarios cuál fue el muro que más reconociste en tu vida al escuchar este mensaje. ¿Fue el muro del prejuicio, del orgullo, del resentimiento o del miedo? Cuéntanos, porque juntos podemos orar y aprender a derribar esos muros en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, porque cada enseñanza que compartimos aquí está diseñada para llevarte más profundo en la palabra de Dios y acercarte más al propósito eterno del reino de Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos en el próximo video, y que la gracia de Jesucristo
llene tu vida con su paz.